Un gusto tenerles a todos ustedes. Estamos como iglesia estudiando el libro del profeta Isaías. Hemos estado aprendiendo un montón de cosas. Para los que nos visitan y no nos han acompañado con anterioridad, en este libro nuestro Dios llama la atención fuertemente a su pueblo, el pueblo de Israel, porque han llevado una vida separada de Dios, una vida de idolatría, una vida en la cual lo que Dios les mandó a hacer no lo han hecho. Una vida en la cual no han mostrado quién es su Dios. Por lo tanto, Dios manda al profeta Isaías para llamar la atención, para reprender a este pueblo. Y hemos estado estudiando y estudiamos aquí los libros de manera completa, de manera que nuestro conocimiento de Dios y de su palabra sea lo más ordenado y lo más completo posible. Procuramos no saltar de un libro a otro y de un capítulo a otro con este propósito. Así es de que el día de hoy llegamos al capítulo 36. Gracias por acompañarnos hoy. La semana pasada aprendimos o debimos aprender algunas cosas. Dios da una promesa para el tiempo en el que Israel volvería a ser liberada de sus opresores, en el tiempo de Isaías, pero también promesas para el futuro, promesas que debemos aplicar a nuestra vida el día de hoy y cosas que sucederán nuevamente en el futuro. La semana pasada aprendimos que personas que no daban fruto eran como un desierto. Pero al acercarse a Dios, al cambiar su manera de pensar, de ser, de vivir, siendo transformados por Dios y por su palabra, las personas se convierten en personas que dan fruto en ríos de agua viva. También aprendimos que aquellos que presumían de su poder serían derribados y en el futuro también nuevamente serán derribados, mientras que los humildes serán enaltecidos. Dios en su palabra dice varias ocasiones esto. También aprendimos la semana pasada que Dios es nuestra fortaleza, que los ciegos y sordos espiritualmente hablando verán y escucharán la voz de Dios, la palabra de Dios. Y también hay otra cosa que aprendimos la semana pasada y que voy a remarcar al final de la predicación. Ahora vamos a pasar a un relato histórico. El libro de Isaías hasta el capítulo 35 eran muchas profecías, pero ahora, capítulo 36, llegamos a un relato histórico y bueno, vamos a leerlo. Así es de que le voy a pedir de favor a mi hermano Bersa, ¿sí?, que nos ayude con las lecturas del día de hoy. Mira, ahí te hicieron un lugar especial, mira mi hermano. Vamos a leer primeramente todo el capítulo y después lo vamos a ir revisando casi versículo por versículo. Adelante, hermano. En el año 14 del reinado de Ezequías, Senaquerib, rey de Asiria, atacó y tomó a todas las ciudades fortificadas de Judá. Desde Logis, el rey de Asiria envió a su comandante al frente de un gran ejército para hablar con el rey Ezequías en Jerusalén. Cuando el comandante, el Rabsacés, lo detuvo en el acueducto del estanque superior, en el camino que llevaba al campo de lavadero, salió a recibir Elaquim, hijo de Hilquías, que era el administrador del palacio, junto con el cronista Sebna, y el secretario Joab, hijo de Asaf. El comandante en jefe le dijo:
dígame a Ezequías, que así dice el rey de Asiria, ¿en qué se basa tu confianza? Tú dices que tienes estrategias y fuerzas militares, pero estas no son más que palabras sin fundamento. ¿En quién confías? ¿Qué te revelas contra mí? Mira, tú confías en Egipto, ese bastón de caña astillada te traspasa la mano y hiere al que se apoya en él. Porque ese es el faraón, el rey de Egipto, para todos los que en él confían. Y si tú me dices, nosotros confiamos en él, nosotros confiamos en el Señor, nuestro Dios. ¿No se trata acaso, Ezequías, del Dios cuyo altar y sus santuarios paganos tú mismo quitaste, diciéndoles a Judá y a Jerusalén deben adorar solamente ante este altar? Ahora bien, Ezequías, haz este trato con mi señor, el rey de Asiria. Yo te doy 2000 caballos y tú consigues otros tantos jinetes para montarlos. Como podrás rechazar el ataque de uno de los funcionarios más insignificantes de mi señor, si confías en obtener de Egipto carros de combates y jinetes. ¿Acaso venir a atacar y a destruir esta tierra sin el apoyo del Señor? Y fue él mismo quien me ordenó: marcha contra este país y destruyelo. Eliaquim, Sebán y Joán le dijeron al comandante en jefe: por favor, háblales a sus siervos en arameo, ya que lo entendemos. No hablemos en hebreo, que el pueblo está sobre el muro. Sobre el muro nos escucha. Pero el comandante en jefe respondió: ¿acaso mi señor me envió a decirles estas cosas solo a ti y a tu señor, y no a los que están sentados en el muro? Y tanto ellos como ustedes tendrán que comerse sus excrementos y beberse su orina. Dicho esto, el comandante en jefe se puso de pie y a voz y cuello gritó en hebreo: oigan las palabras del gran rey, el rey de Asiria. Así dice el rey: no se dejen engañar por Ezequías, él no puede liberarlos. No dejen que Ezequías los persuada a confiar en el Señor, diciendo: sin duda el Señor nos librará. Esta ciudad no caerá en manos del rey de Asiria. No le hagan caso a Ezequías, así dice el rey de Asiria: hagan las paces conmigo y ríndanse. De este modo cada uno podrá comer y subir de su higuera y beber agua de su propio pozo hasta que yo venga. Y las llaves de este país, como en el de ustedes, país de grano y de mosto, de pan y de viñedos, no se dejen seducir por Ezequías cuando dice: el Señor los librará. ¿Acaso alguno de los dioses de las naciones pudo librarlos a su país de las manos del rey de Asiria? ¿Dónde están los dioses de Hamat y de Arpad? ¿Dónde están los dioses de Zapapayín? ¿Acaso libraron a Samaria de mis manos? Cuando todos los dioses de este país, de estos países han podido salvar de mis manos a su país, ¿cómo entonces podrá el Señor librar de mis manos a Jerusalén? Vamos a dejar los últimos versículos para el final. Entonces, ¿qué tenemos? El pueblo de Israel venía de varios reyes anteriores a Ezequías, reyes que habían sido idólatras, reyes que habían llevado al pueblo de Israel a ser idólatra. Y entonces, finalmente, llega un rey diferente, Ezequías. Ezequías está ya reinando. ¿Y qué es lo que está sucediendo con Ezequías? Ezequías se da cuenta que lo que está haciendo el pueblo de Israel es incorrecto y es desagradable al Señor. Están yendo por un camino que no es el que Dios les marcó. Y aquí sucede algo bien interesante. Muy posiblemente
en tu vida pudiera pasar algo similar a lo que pasa con Ezequías. Es decir, a veces venimos de una vida que no es por el camino de Dios. Nos arrepentimos y comenzamos a andar por el camino de Dios. Me ha tocado escuchar a algunas personas que me dicen, hermano, pero si ya estoy cambiando, ya estoy corrigiendo, ya me estoy portando bien, y hay dificultades. Es lo que está pasando en el caso de Israel. Israel se está ahora sí regresando, se está alineando, empezando a ir por el camino de Dios, y vienen los problemas. Viene un rey, el rey de Asiria, a intimidar, bueno, no él, sino el comandante en jefe. Para las personas que tienen versión Reina Valera, el Rabsacés significa el comandante en jefe. Bueno, nuevamente, algunas veces dicen, es que no entiendo mi Biblia. Pues no es que la Biblia sea difícil, es que lo más posible, casi seguro es que la versión que tienes no es la que te conviene, porque tienes una versión que tiene palabras que no comprendes. No es que seas tonto, es que no tienes la Biblia que te es más conveniente. Entonces, este comandante en jefe viene aquí, y hay dificultades, hay problemas. Hermano, ya estoy corrigiéndome y hay problemas. Bueno, Dios no dice, y la Biblia no dice que cuando una persona viene a Dios va a dejar de tener problemas. Eso la Biblia no enseña. Por supuesto, yo sé que en algunos lugares te dicen que ven y conviértete a Dios y que no vas a tener problemas, todos tus problemas se van a solucionar y para de sufrir. No es cierto, eso no enseña Dios y eso no enseña la Biblia. Dios no dice que tus problemas se van a resolver, simplemente dice que Él va a estar contigo en medio de tus problemas, en medio de tus dificultades, que de ninguna manera es lo mismo. Y entonces, ¿qué es lo que sucede aquí? Vemos que este enviado del rey que viene a declarar la guerra en contra del reino de Ezequías, les dice, ¿por qué es que confían en Egipto? Si recordamos nuestros estudios pasados, una de las cosas que Dios le reprochó al pueblo de Israel, ¿qué fue? Que los reyes, cuando estaban en problemas, iban a pedir ayuda ¿a quién? A Egipto. Entonces el rey de Asiria sabe que tradicionalmente, que históricamente, el pueblo de Israel cuando está en problemas va y pide ayuda a Egipto. Eso es lo que Israel venía haciendo. Hemos aprendido que nosotros, como cristianos, para nosotros Egipto representa nuestra vida pasada, nuestra vida antes de conocer a Dios. Entonces esto también aplica para nosotros. Y el Señor también nos puede llamar la atención y decir, ¿por qué confías en tu Egipto? ¿Por qué confías en las cosas o en las personas que tú confiabas antes de conocerme a mí? Antes de aceptarme como Señor, como Dios, como Salvador. Cuando la persona no conoce a Dios, ¿en qué confía? En su inteligencia, en su hermosura, en sus amigos, en sus conocidos, en sus palancas, en el dinero suyo, o en el dinero de su amiga, de su amigo, de su padrino, ¿no? Así le dicen, pues el padrino, ¿no? El que siempre se pone ahí bien guapo, ¿verdad? Y el que colabora. En eso se confía, en que tengo una carrera universitaria, una maestría, un doctorado, en que mi papá tiene mucho dinero. En eso se confía. Cuando no se conoce a Dios, en todas esas cosas se confían. Pero nosotros aprendimos que no hay que confiar en eso, sino en Dios. Y aunque aquí una y otra vez les digo, tengan cuidado y no pongan por prioridad su carrera y su escuela, nunca les digo que no estudien o que sean flojos, sino que su confianza no tiene que estar en eso, sino en Dios, que no es lo mismo.
Y entonces, nuevamente el rey de Asiria espera que Israel y Judá confíen y pidan apoyo a Egipto, porque es lo que han hecho en el pasado. ¡Qué terrible! Precisamente por eso Dios está molesto. ¿Por qué sigues confiando en las cosas que te dije que no confiaras? Porque el pueblo fue llevado a esclavitud en Egipto por no confiar en Dios. Y después el Señor saca de Egipto a su pueblo Israel de la esclavitud. ¿Para qué? Para que otra vez regresaran a hacer lo mismo. ¡Qué cosa tan terrible! Avanzamos. Y luego Isaías 36. ¿Qué es lo que le dice este comandante en jefe o el Rabsacés? ¿Es lo mismo? Les dice este comandante, y si tú me dices, está hablando al rey a través de sus representantes, porque el rey no está ahí, recuerden que él mandó a unos representantes, ¿sí? Si tú me dices, nosotros confiamos en el Señor, nuestro Dios, fíjense qué cosa tan interesante. Esta persona, este comandante en jefe, le dice, ¿acaso no Ezequías quitó los altares paganos? Es decir, los asirios pensaban que toda esa bola de altares que Ezequías quitó eran altares en los cuales el pueblo de Israel adoraba a Dios. Es lo que aquí él está diciendo. Oye, pero ¿cómo te va a ayudar tu Dios si el rey ya quitó todos los altares? Y entonces sabían la historia, pero no de la manera correcta, ¿cierto? Y entonces le dicen a Judá y a Jerusalén, solamente en este altar deben adorar. Recordemos que en aquel tiempo habían dos reinos, el reino del norte y el reino del sur. El reino del norte tenía como capital Samaria y el reino del sur como capital Jerusalén. Entonces aquí los asirios ya venían y le habían dado una tunda al reino del norte. Y ahora vienen sobre el reino del sur, que es Judá. Pero ellos saben que Ezequías ya había quitado la adoración a los ídolos y los altares en los que se adoraba no a Dios, sino a cualquier otra cosa o persona que no era Dios. Y luego aquí continuamos Isaías 36. ¿Y qué es lo que hace este capitán? Ayúdanos a leer nuevamente estos versículos. Ahora bien, Ezequías, haz este trato con tu señor, el rey de Asiria. Yo te doy 2,000 caballos. Tú consigues otros tantos jinetes para montarlos. ¿Cómo podrás rechazar el ataque de uno de los funcionarios más insignificantes de mi señor si confías en obtener de Egipto carros de combate y jinetes? ¿Acaso he venido a atacar y a destruir esas tierras sin el apoyo de mi Señor? Si Él fue el mismo quien me ordenó, marcha contra este país y destruye. Y entonces tenemos aquí a partir de este versículo un intento del capitán del ejército asirio. ¿Por qué? Por poner en ridículo al rey Ezequías. Y también para que el pueblo pierda la confianza en Dios y en el rey. Y viene aquí una tentación, una invitación a aceptar el dominio de los asirios, una invitación para ser parte del ejército de Asiria, y diciendo cosas que Dios no ha dicho. Aquí me parece bien interesante cómo muchas personas que no conocen a Dios, como este comandante, personas que no aceptan a Dios como su Dios,
todavía llegan a decir que Dios los mandó. ¿Te das cuenta? Una persona que no cree en Dios dice, Dios me mandó. ¿Por qué este comandante en jefe dice esto? Porque los asirios, igual que lo que pasa ahora con el fútbol, se ponen a ver cómo juega el contrincante y qué ha hecho y qué jugadas ha hecho y qué movimientos ha hecho. ¿Cierto? Por eso sabían que Israel se apoyaba en Egipto y también por eso sabían que el mismo profeta Isaías, unos cuantos meses antes, años antes, había dicho algo interesante. Dios dijo, es una profecía que verdaderamente Dios dijo, yo usaré a los asirios como un instrumento para darle una lección a mi pueblo. Y esta profecía de Isaías, fíjate qué interesante. A veces me parece, chispas, que personas que no conocen de Dios hasta repitan cosas que Dios dice. Como, así como dice el dicho, si la fe mueve montañas. ¿Qué dicho ni qué nada? Eso lo dice la Biblia. Y no es fe en cualquier cosa, no es fe en un molcajete, no es fe en una estatua ni en una estampita, es fe en Dios, en el único Dios verdadero. Si tuvieras fe, ¿fe en quién? Fe en Dios, no fe en cualquier cosa, ni fe en ti mismo. Pero eso es lo que ahora vienen diciendo los asirios. Porque Isaías dijo eso, que Dios iba a utilizar a los asirios para darle una lección a su pueblo. ¿Por qué? Por su idolatría, por su separación de Dios. Y entonces, tergiversar la palabra de Dios y tratar de usarla en contra del pueblo de Dios es sin duda alguna una artimaña del enemigo de Dios y de sus chalanes. ¿Sí? Usar la misma palabra de Dios en contra del pueblo de Dios. Cuando nosotros vamos a Lucas capítulo 4 nos encontramos algo bien interesante. Viene el enemigo de Dios y nuestro Señor Jesús es en el desierto y le dice, tírate desde esta montaña alta. ¿Y acaso no dice la palabra que Él mandará a sus ángeles para que te cuiden y no te pasará nada? Convierte estas piedras en pan y etcétera. Entonces, los enemigos conocen partes de la palabra de Dios. Qué triste que a veces nosotros ni siquiera un versículo nos memoricemos y ellos se lo sepan, ¿verdad? Bueno, continuamos aquí en Isaías. Y entonces, otra amenaza, ¿qué es lo que viene aquí? Estos representantes del rey le dicen al comandante, hábleles en arameo, no en hebreo, porque no entendemos. Pero ¿qué es lo que les dice este hombre? Tanto ellos como ustedes se van a comer su excremento y su orina. Ándale. ¿Por qué viene diciendo esto este comandante? ¿Para qué? Para intimidar al pueblo de Dios. Están tratando de intimidar al pueblo de Judá. Y luego, ¿qué les dice? Escuchen las palabras del gran rey, del rey de Asiria. No se dejen engañar por Ezequías, porque él no puede librarlos. Y no se dejen de engañar de Ezequías, de que los persuade a confiar en Dios. ¿Qué tal?
Este hombre dice, su reino los puede librar, su Dios no los puede librar. En vez de eso, hagan las paces conmigo para que coman. En vez de comer excremento, vénganse aquí, coman higos, coman pan, beban agua, disfruten. Y esto nos lleva a meditar en algo. ¿Cómo puedes atraer, bueno, no nosotros, cómo los enemigos pueden atraer a las personas para que dejen de creer en su líder y en su Dios? Ofreciéndoles algún bien material, prometiendo abundancia material, falsas promesas de paz, libertad. No, hombre, vaya allá, tal lugar es bien milagroso. Es lo que normalmente te dicen. Allá es de milagroso. Vaya. Promesas. Promesas de bienestar. Promesas de paz. Promesas de libertad. ¿Para que qué? Para que le des la espalda a Dios. Para que le des la espalda a su pueblo. Posteriormente dice, no se dejen seducir por Ezequías cuando le dice, Dios los va a librar. Y mira estas preguntas interesantes. Primera pregunta que hace este comandante, ¿acaso alguno de los dioses de las naciones pudo librar a su país de las manos del rey de Asiria? Recordemos que Asiria era un ejército terrible, tremendo, y venía conquistando reino tras reino tras reino. Y en muchos de los reinos que el rey de Asiria había no un dios, sino 3, 4, 5, 10, ¿no? ¿Ustedes creen que eso de tener un montón de dioses era solamente de los aztecas? ¿No? Dios para la lluvia, para el agua, Dios del sexo, Dios de cuánta cosa te puedas imaginar, ¿no? ¿Y qué es lo que dice? ¿Dónde están los dioses? Y aquí menciona a dioses que en su momento eran muy conocidos, muy populares, muy adorados. Bueno, en realidad dioses que no son dioses, pero para ellos todos eran iguales. El dios de Hamat y de Arfat, de Sefarvayim. Y mira lo que dice, ¿acaso libraron a Samaria? Samaria es la capital ¿de quién? De Israel. Los israelitas estaban tan contaminados que confiaban en estos dioses. Por supuesto son ídolos, pero ¿qué es lo que dice aquí? ¿Cuál de todos estos dioses, de estos países, ha salvado de mis manos? Si ninguno de estos los pudo salvar, ¿ustedes creen que el Señor, el yo soy el que soy? Si tienes una versión antigua va a decir Yahvé, o va a decir Jehová, que como sea ninguno de los dos nombres en realidad es el nombre de Dios. ¿Sí? Recuérdense que es una traducción del hebreo al español, que es yo soy el que soy, y cuando le ponemos a le ponemos vocales a las iniciales, pues ya te sale Jehová o Yahvé. Pero en realidad yo soy el que soy, el Dios de Israel. Les dice este hombre, no los va a poder librar de mis manos. No los va. ¿Y qué es lo que está haciendo nuevamente este capitán?
comparando al Dios verdadero con los ídolos de los pueblos a los cuales Asiria ha vencido. Pero, ¿cuál es la respuesta del pueblo o de los representantes de Judá y del pueblo de Judá? Esto ya no lo leímos hace un ratito. Ayúdanos a leer, hermano. Pero el pueblo permaneció en silencio y no respondió ni una palabra, porque el rey había ordenado: no le respondan. Entonces, Eliaquim, hijo de Hilcías, administrador del palacio, el guionista Sebna y el secretario Joam, hijo de Asaf, con las vestiduras rasgadas en señal de duelo, fueron a ver a Ezequías y le contaron lo que había dicho el comandante en jefe. Mira qué tremendo y qué sabio lo que hace el pueblo, lo que hacen los líderes. ¿Se recuerdan que la semana pasada veíamos que en la persona de Ezequías se cumplían promesas, profecías del mismo Isaías? Que él vendría a gobernar con justicia y que no iba a ser llevado como otros reyes por borracheras, que no iba a ser confundido, sino que iba a tener una mente clara para Dios. Y que no solo él, sino también los líderes que estaban con él iban a actuar con justicia. ¿Qué es lo que hace el pueblo? ¿Qué es lo que manda a hacer Ezequías? No responder. No responden. Pero los funcionarios se sienten avergonzados y ofendidos. ¿Por qué? Porque han ofendido a su rey y han ofendido a su Dios, por lo cual rasgan sus vestiduras como una señal de duelo, de afrenta, de dolor, de vergüenza al ver que ofenden a Dios, que ofenden a su rey. Y esto que hace Ezequías lo encontramos ahí en la Escritura, en el libro de los Proverbios. ¿Qué es lo que dice Proverbios 26, versículos 4 al 5? No respondas al necio según tu necedad, o tú mismo pasarás por necio. Respóndele al necio como se merece, para que no te tenga por sabio. En muchas ocasiones lo mejor que puedes y debes hacer cuando una persona dice tonterías es quedarte callado, para no ser un necio igual que él. Ahí se suelta la persona a decir tonterías y tú ahí vas. Y entonces uno se dice una bobera y el otro le dice otra, y uno le dice una y otro otra. Por eso dice la Escritura que la palabra blanda calma el furor, pero la palabra necia lo hace subir. Es como le echan más leña al fuego, o más tronquitos, o más carbón, o con lo que tú lo aprendas. Pero cuando una persona viene y te dice boberas, lo mejor que puedes hacer, si no puedes decir nada sabio, quédate callado. Quédate callado. Y mira cómo este suceso que encontramos en el libro de Isaías, lo encontramos en el libro de las crónicas de los reyes de Israel. En el segundo libro de crónicas, o en la segunda parte de crónicas, en el capítulo 32, encontramos lo siguiente en los versículos 18 y 19. Los oficiales de Zaquerí gritaban voz en cuello a los habitantes de Jerusalén que estaban en la muralla. Lo hacían en lengua hebrea para confundirles miedo y así poder conquistar la ciudad. Y se referían al Dios de Jerusalén como si fuera igual a los dioses de las otras naciones de la tierra, fabricados por manos humanas. Aquí el libro nos dice cosas que podemos encontrar en los Salmos y en un montón de libros de la Biblia. Primero, ¿qué es lo que hacen los oficiales de Sennacherib, el rey de Asiria? Se ponen a gritar a los habitantes de Israel, a las personas que están en la muralla, que Dios no los va a poder librar, ¿verdad? Y se ponen a gritarles, ¿para qué?
para infundirles miedo. Pero ¿qué es lo que nos dice Dios en su palabra? Nuevamente, a través de los Salmos, de Jeremías, de Ezequías, de Ezequiel y de un montón de libros. Vamos al Salmo número 96. Mira lo que dice el Salmo 96. Grande es el Señor y digno de alabanza, más temible que todos los dioses. Todos los dioses de las naciones no son nada, pero el Señor ha creado los cielos. El esplendor y la majestad, todos sus heraldos, hay poder y belleza en su santuario. Mensajeros de Dios son el esplendor y la majestad. ¿Sí? ¿Qué son los dioses de los demás pueblos y naciones? Nada. Nada. ¿Quién hizo el cielo, la tierra, las estrellas y todo cuanto existe? Tlaloc, Chimalpopoca, Chimalhuacán, Nezahualcóyotl, Diana de los efesios, Zeus. ¿Quién hizo el cielo, la tierra? Pedro. No, Pedro es una creación de Dios, igual que Pablo, igual que Juan, igual que María. Todos son criaturas hechas por Dios. Ninguno de ellos estaba cuando Dios creó la tierra, el cielo y todo cuanto existe. Nadie de ellos existía. Todavía no habían sido hechos, porque Dios es el creador de todo. Pero los dioses de las naciones, ¿qué son? Nada, nada. Salmo 115, empezando en el versículo 2. ¿Por qué tienen que decirnos las naciones? ¿Dónde está tu Dios? Nuestro Dios está en los cielos y puede hacer lo que le parece. ¿Qué es lo que está viniendo a decir este jefe del ejército? Oigan, ya derribaron todos los altares, ahora, ¿cómo le van a pedir ayuda a Dios? ¿Dónde está su Dios? A ver, ¿dónde está? No lo veo. No veo aquí la estatuita, ni la figurita, ni la estampita. ¿Dónde está su Dios? ¿Dónde está su Dios? ¿Y qué es lo que dice Dios mismo en la Biblia? Nuestro Dios está en el cielo y puede hacer lo que quiera. ¿Por qué las personas dicen dónde está su Dios? Porque a lo largo de la historia, las personas han creído en cosas materiales, en cosas palpables, en cosas que se tocan, pero nuestro Dios no es algo material. Nuestro Dios es el creador de la materia. Nuestro Dios no es cemento, Él lo hizo. Nuestro Dios no es oro, ni está hecho de oro, Él hizo el oro. Nuestro Dios no es plata, Él hizo la plata cuando hizo la tierra. Nuestro Dios no es un sol, nuestro Dios es el creador del sol. Nuestro Dios no es una estrella, Él es el creador de todas las estrellas. Nuestro Dios no es un ángel, Él hizo a todos los ángeles. Nuestro Dios es espíritu, no es materia. No es algo material. Y continuando con este Salmo 115, ¿qué nos dice? Pero sus ídolos son de oro y de plata, producto de manos humanas. Tienen boca, pero no pueden hablar, ojos, pero no pueden ver. Tienen oídos, pero no pueden oír, nariz, pero no pueden oler. Tienen manos, pero no pueden palpar, pies, pero no pueden andar. Ni un solo sonido emite de su garganta. Ni un solo sonido emite su garganta. Semejante ellos son sus hacedores y todos los que confían en ellos. ¿Qué es lo que dice? Los que en ellos creen, los que en ellos confían, ¿son qué? Son mudos. ¿Por qué son mudos? Porque no hablan de Dios. ¿Por qué son ciegos? Porque no pueden ver a Dios. Son sordos porque no quieren escuchar la palabra de Dios. No huelen porque no pueden percibir las maravillas de la creación de Dios. Sus manos son inútiles. ¿Por qué? Porque no son usadas para lo que fueron creadas.
servir a Dios y a su prójimo. Y aunque caminan, no van en el camino que lleva a la vida eterna. Les dije que el día de hoy iba a retomar una porción del pasaje que vimos la semana pasada, que es una cosa hermosa, Isaías 35. Mira lo que dice Isaías 35. Habrá ahí una calzada que será llamada Camino de Santidad. No viajarán por ella los impuros, ni transitarán por ella los necios. Será solo para los que siguen el camino. No habrá ahí ningún león, ni bestia feroz que por el patio. Ahí no se les encontrará. Por ahí pasarán solamente los redimidos. ¿Y cuál es ese camino de santidad? Nuestro Señor Jesucristo. Ese es el camino de santidad. Nuestro Señor Jesucristo dijo, y eso lo pueden encontrar en el Santo Evangelio según San Juan: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Pero ¿qué es lo que te dice el mundo? Hay muchos caminos para llegar al cielo. Pero Dios no dice eso. No te dejes engañar. Personas que dicen que vienen de Dios te dicen cosas que no son realidad. Para llegar a Dios o para que tus oraciones sean escuchadas, no puedes llegar por Pedro, ni por Juan, ni por Pablo, ni por Judas, ni por María. Solamente puedes llegar a Dios por Jesucristo. Él es el camino de santidad. Solo por Jesús. ¿Qué es lo que pasó cuando quisieron alabar a Pedro porque sanó a un lisiado en un templo? Ya nuestro Señor Jesús había sido resucitado y llevado a estar sentado a la derecha de Dios Padre, y entonces viene Pedro con Juan, y Pedro le dice a esa persona: no tengo oro ni tengo plata, pero lo que quiero es, no dice romper la piñata, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo sé sanado. Y entonces este hombre que nació lisiado se para y brinca y se echa un chachachá. Y entonces, ¿qué es lo que sucede? Quieren adorar a Pedro y dice: hermanos, no es por mi poder, sino que Jesucristo fue el que sanó a este hombre. Desde el principio de la iglesia, Pedro se rehúsa a que a él lo adoren y lo alaben, y Pedro dice: yo no sano a nadie, el que sana es Dios. Eso lo dijo Pedro y lo encontramos escrito en la Biblia. Pero las personas adoran a Pedro, ¡qué terrible! Y luego lo mismo pasa con Pablo, y lo encontramos en la Biblia, en el libro de los Hechos de los Apóstoles. Pablo sana a una persona y después quieren adorar a Pablo y ya van a matar un toro para ofrecérselo a Pablo porque creen que hay que alabar a Pablo. ¿Y qué es lo que dice Pablo? No me adoren a mí, yo soy un ser mortal igual que ustedes, adoren a Dios. ¿Y qué es lo que hacen las personas? ¿No quieres que te adoremos? Pues le lanzan pedradas hasta que lo ven muerto. Porque a la gente le encanta adorar y alabar cosas que puede agarrar. Y Pablo dice: yo no soy Dios, solo hay un Dios. Solo un Dios. Pero ¿qué pasa después de que Pablo se muere? De todas maneras, dicen: pues, como no te quisiste dejar adorar en vida, pues en muerte te vamos a adorar, ¿no? Te vamos a hacer tu estatua y te adoramos. ¡Qué terrible! ¿Y cómo es que no pueden viajar ni los impuros ni los necios? No pueden viajar aquellos, sino aquellos que sean limpiados por la sangre de Jesucristo. Son los únicos que pueden ir por ese camino. Y no solo es decir que crees en Jesús, sino también mostrar que el Espíritu Santo de Dios vive en ti.
Entonces, si el Espíritu Santo de Dios vive en ti, tu vida... ¿Voy a esperar un ratito nomás que pase el aguacero? Porque después de la tormenta viene la calma, ¿verdad? Y entonces decíamos, ¿cómo es que no pueden viajar por ahí ni los impuros ni los necios? No pueden viajar sino solamente aquellos que sean limpiados por la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Y nuevamente, no es solamente decir que creo en Jesús, sino mostrar que el Espíritu Santo de Dios vive en ti. Entonces, si el Espíritu Santo de Dios vive en ti, tu vida va a ser diferente, tu vida va a cambiar y vas a ir por ese camino de santidad. Y finalmente, nos dice, solamente pasarán allí los redimidos. ¿Y qué es eso? Porque luego la Biblia dice palabras que ni entendemos. Bueno, hay que entender qué es lo de redimido. Cuando una persona debe algo, vamos a decirlo con dinero. Cuando una persona debe dinero, por ejemplo, ese muchacho que va a ir de azul, le debemos 5,000 pesos. Podemos separar a propósito, ahí hizo mucha bulla para decir, a mí es el que me debe. Entonces, yo soy una persona que le debe dinero. Pero ustedes saben que tenemos aquí un hermano que las puede, ¿no? Entonces 2, 3, 4 veces al año se va, y si quisiera irse más se va allá a las playas verdes. Entonces yo tengo una deuda acá con el muchacho de azul oscuro, o por su camisa azul oscuro, ¿verdad? Tengo una deuda. Entonces viene el muchacho de azul claro, ¿verdad? De azul claro, azul güero. Entonces viene el muchacho de azul güero y paga mi deuda, ¿de acuerdo? Entonces esos 5,000 pesos que le paga se llama redención, es el pago de una deuda. Él, levanta la mano, hermano de azul claro, él es el redentor, es decir, el redentor es el que paga la deuda, y yo soy un redimido, es decir, alguien a quien se le pagó una deuda, ¿vale? Luego vemos palabras, ¿qué es eso? ¿Quién sabe? Eso quiere decir que una persona a la cual se le pagó una deuda, una persona que tenía una deuda, pero viene y dicen, deuda cancelada, ok. Entonces una vez que mi redentor paga la deuda, la redención, entonces yo soy un redimido, ok. Por allí solamente pasarán los redimidos, los que no tienen deudas. ¿Quién paga? Bueno, ya, olvídate de los 5,000 pesos. Solamente aquellos que ya no tengan deudas con Dios van a poder ir por ese camino. Pero las personas que tienen deudas con Dios no pueden entrar e ir por ese camino que nos lleva allá a Dios, que nos lleva al cielo. ¿Por qué? Porque tenemos deudas. Mientras haya deuda, no hay manera de entrar. Oiga, déjeme pasar, ¿no? Porque pues no ha pagado. Tú llegas te invitan a una boda, ¿no? Entonces acá de pronto, próximamente va a haber una boda, ¿no? Entonces tú llegas y dicen, ya vine, y dices, ay, ¿qué onda, no? Y tu boleto, no, pues no traigo, pero deme chance, déjeme pasar, pues soy primo acá de Chaparrito, ¿no? Hasta nos parecemos. Dicen, no, muñeco, porque no traes boleto. O sea, ¿cómo te voy a dejar entrar sin boleto? No puedes entrar sin boleto. A la hora de acá, mister. No puedes. Y ahí está la lista, ¿no? De todos aquellos por los cuales se pagó un boleto. Déjame decirte que yo voy a ir y ni voy a pagar boleto, ¿no? Qué hermoso es. Solamente aquellos a los que se les haya pagado su boleto van a poder ir allá. Van a poder entrar al cielo.
Ay, es que soy tan bueno y por eso voy a ir. No, no hay nadie que sea lo suficientemente bueno para entrar al cielo. Hace una persona decía, ¿y qué has hecho? ¿Qué has hecho para ganarte? No te puedes ganar, no te puedes ganar nada, no te puedes ganar un lugar. Nadie es lo suficientemente bueno como para irse al cielo. ¿Qué es lo que pasa cuando una persona se muere? Ay, es tan bueno, se va a ir al cielo. No, porque dice Dios, no. Aunque seas bueno según los hombres, no eres lo suficientemente bueno como para entrar en mi casa. Porque aunque eres bueno, no eres perfecto. Solamente pasarán por esa calzada aquellos que no tengan deudas. Y aquellos que no tengan sus deudas con Dios son aquellos a los que se les haya pagado su deuda. Y el único que tiene lo suficiente para pagar esa deuda, porque esa deuda que se tiene con Dios se paga con una vida, se paga con sangre, se paga con la muerte, porque la consecuencia del pecado es la muerte. Y entonces, ¿quién murió? Jesucristo. Jesucristo murió para pagar mis deudas. Jesucristo murió para pagar la deuda de todos aquellos que crean, de aquellos que no sean necios y de aquellos que siguen. Mira qué cosa tan interesante, dice siguen. Ay, es que yo crecí en Jesús, creí en Jesús, por eso ando acá en el coco y por eso ando así celebrando, ¿no? No. Los que siguen por el camino. No solo es creer, hay que seguir. Tú no haces nada para ganarte ese lugar. Tú lo único que haces es primero creer en Él y luego seguir por ese camino. Hay que seguir, no desviarse ni izquierda ni derecha. Y regresamos a Crónicas. Y mira que solamente lo voy a poner ahí para dar nuestras conclusiones. ¿Qué aprendimos el día de hoy? Aprendimos varias cosas. Primera, posiblemente estás tratando de vivir una vida santa y estás teniendo dificultades. No te des por vencido. Pues Dios es el único y verdadero Dios. ¿Confía en Él? Segunda cosa que aprendimos el día de hoy: ten cuidado de aquellos que tergiversan la palabra de Dios y te llevan a adorar a alguien más que no es Dios. Y te piden que confíes en ellos, no confíes en falsas promesas de paz, de tranquilidad, de prosperidad. Pon tu confianza solo en Dios. Tal vez no veas bienes materiales en este momento, ni bendiciones en este momento. A lo mejor te mueres y nunca las ves. Tercera cosa que aprendimos el día de hoy: aprende a responder sabiamente cuando debas hacerlo. Pero si no tienes nada sabio que decir, quédate callado. Porque tal vez eso es lo mejor que puedes hacer. Cuarta cosa que aprendimos el día de hoy: Dios, el Dios verdadero, no es una estatua de oro, de plata, de madera, de bronce, de yeso. No es una fotografía o una estampa que puedas guardar en tu cartera. Dios es un Dios vivo. Dios es espíritu. Y la quinta cosa que aprendimos es: hay un único camino para llegar al cielo, hay un único camino para llegar al Padre, el camino de santidad. Ese camino es nuestro Señor Jesucristo.
Él es el camino, la verdad y la vida. Él es quien pagó por tus pecados en una cruz. Y si crees en eso, tendrás vida eterna. Y no serás amedrentado por los problemas o dificultades de esta vida pasajera. Vamos a orar. Señor Todopoderoso, bendito y alabado seas eternamente y por siempre. Gracias te damos porque nos das la oportunidad de aprender de ti a través de leer y meditar en tu palabra, que es la Biblia, Señor. Gracias te damos, Dios, por la oportunidad que nos das de salir de la ignorancia, mucha de la cual en tiempo pasado nos llevaron nuestros antepasados. Así como al pueblo de Israel, sus antepasados líderes les llevaron a creer en lo que no era cierto y a confiar en la creación en vez de en el Creador. Gracias te damos, Padre, por este día. Gracias te damos por esta bendición y por lo que tú nos enseñas cada día. Te suplico, Señor, que lo que aprendimos el día de hoy lo llevemos a nuestra vida diaria, a nuestra vida práctica, Señor. Si el día de hoy todavía tenemos dudas, por favor, Señor, pon claridad en nuestra mente y en nuestro corazón. Te suplico, Padre amado, que tu palabra convenza de justicia, de pecado, de juicio. Padre, tu misericordia que sea con todos los que el día de hoy hemos escuchado este mensaje. En el nombre precioso de nuestro Señor Cristo Jesús, te lo suplico. Amén. Y miren que el día de hoy